Son las 9:02. Tenemos vía Zoom a Pablo Gómez Borbón, el autor de Yo Balaguer, también de una novela titulada Morir en Bruselas. Que trata de los acontecimientos que se dieron alrededor de Maximiliano Gómez, de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno. Pero ahora Pablo Gómez Borbón pues ha venido con Yo Balaguer, que es sin duda alguna el acontecimiento editorial más exitoso de los últimos tiempos. Entonces, vamos a conversar con don Pablo, que lo tenemos ahí desde Bruselas. Buenos días, Pablo. Buenos días, Julio. Buenos días al resto del equipo del Sol de la Mañana. Muy agradecido la oportunidad que me dan de conversar con ustedes. ¿Qué hora vives en este momento? Son las 5:03 de la tarde. Wow. 7 horas. He aprovechado este día, que es día de fiesta aquí, porque de lo contrario estaría trabajando, ¿no? Por eso propuse esta fecha y esta hora. Para dedicarle ¿Qué todo día el es tiempo. allá? Hoy es el día de la ascensión del Señor, de nuestro Señor. Aquí la Semana Santa pasa sin pena ni gloria, pero se celebra la ascensión, se celebra el día del Pentecostés. Entonces hoy es el jueves de la ascensión. Ok. Bueno, Pablo, vamos primero, antes de adentrarnos en la obra, a saber quién es Pablo Gómez Borbón. Tú te referías a tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo prefiero no hablar mucho de mí, porque lo que importa son los libros. Pero bueno, digamos que yo soy santiaguero, tengo 25 años residiendo en Europa, primero en Francia, en París, y los últimos 21 años aquí en Bruselas. Y bueno, digamos que yo escribo en mis tiempos libres, porque como dice un chiste por ahí, solamente los que pelan pollo en el mercado viven de la pluma. Y trabajo en el área de logística de una empresa una empresa química. Entonces, bueno, así comparto mi tiempo, ¿no? Escribo los fines de semana, escribo las noches, escribo las vacaciones, y el resto del tiempo pues trabajo como uno más. Bueno, la motivación para esta, digamos, esta biografía de Joaquín Balaguer. Bueno, dos cosas. En primer lugar, tú sabes que hemos hablado en privado que el género de mi obra ha dado ciertas discusiones. Mi obra en realidad es una novela, si lo dice bien grande en la primera página. Sí. Bueno, luego puede tomarse como una biografía, lo que sea. En realidad, mi motivación es la siguiente. Como ustedes saben, el doctor Balaguer fue una figura muy enigmática, ¿no? Yo me refiero al doctor Balaguer como se refirió Churchill a Stalin, diciendo que era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Entonces, realmente esa condición de hermeticidad, si yo puedo decirlo, pues creo que como a muchos dominicanos eh, me embargó, y yo quise realmente penetrar un poco en ese misterio eh, que envuelve a la figura y a la personalidad, no solo como político, sino también como hombre del doctor Balaguer. Sí, bueno, entre otras cosas, Pablo, hay un recorrido por todas las muertes que se produjeron en el régimen de los 12 años del doctor Balaguer, porque ya no fue así en los 10, y en los 10 el único caso fue el del nazizazo, que no aparece justamente en esta obra. La lectura de cada uno de esos acontecimientos luce muy apegada a la realidad histórica
y muy objetiva. Bueno, yo realmente, a pesar de que es una obra bien documentada, de que es una obra basada en varias decenas de libros consultados, en varios centenares de fuentes consultadas, sigue siendo una novela, porque como ustedes sabrán, realmente hay un momento en el cual uno tiene que entregarse a la especulación. Yo sí lo he hecho sin ningún tipo de parcialidad, sin ningún tipo de agenda oculta, sino como un juez, como soy el juez en mi novela, pues siguiendo mi íntima convicción, siguiendo lo que yo consideré que era más plausible, ¿no? En otros casos hay autores que, bueno, son sesgados hacia uno o hacia otro lado. Entonces yo realmente me fundamenté en muchas fuentes, pero a la hora de la verdad, en mi novela, yo tengo que decidir realmente lo que pasó, y entonces es lo que hice, ¿no? Basado en los hechos, eh, plasmar hipótesis, porque ciertamente, como dije en el caso de Morir en Bruselas, solamente es realidad algo que tiene la autoridad de la cosa juzgada. Si no la tiene, como es el caso incluso de la muerte del Moreno, realmente no puede hablarse de hipótesis. Uno no puede hacer fuera de un ámbito literario el rol de un juez o de un jurado. Con los escritores pasa igual que con los pintores, que paren sus obras, sus proyectos, con una forma específica, en su caso, bueno, de manera objetiva, pero cada lector o cada espectador de esta obra le da la forma que desee. Yo me pregunto, ante Joe Balaguer, ¿pueden quedar satisfechas personas como Consuelo, como Nayib, que destacan siempre las luces del doctor Balaguer, correcto? U otras personas de este panel que siempre se enfocan en las sombras, en la sangre, en los 12 años, por ejemplo. Tras leer la obra, ¿pueden quedar bien ambos sectores? Bueno, en realidad, como dices, cada quien interpreta la obra como lo entiende. Yo tengo amigos anti-balagristas furibundos que entienden que yo trato muy mal a Balaguer y se regocijan de ello. Tengo otros amigos que son anti-balagueristas que entienden, por el contrario, que yo lo trato muy bien. Y del otro lado, pues hay reformistas o balagueristas que entienden, que están felices con el libro, y hay otros que, bueno, que quizás con reservas lo respetan, pero están en desacuerdo con muchos puntos. Por tanto, ese panorama, yo diría que logré mi objetivo, porque pienso que nadie, salvo que esté movido por pasiones políticas intensas, puedo decir que mi libro es sesgado o que mi libro es pro Balaguer o anti Balaguer. Ya de eso tenemos bastante. Yo pienso que la política es una actividad que no puede ejercerse con el corazón, sino con la cabeza. Y como esta es una obra sobre un actor político, y como es una obra en la cual yo me planteé quién es Balaguer, pues entonces sencillamente yo abordé el personaje sin ningún tipo de pasiones y manteniendo al margen cualquier tipo de opinión personal. El Balaguer que habla en esta obra, Pablo, insiste en defenderse de cualquier tipo de crimen que se haya cometido por razones personales. No rehuye, aunque no acepta necesariamente culpabilidades en otros hechos, no rehuye a la responsabilidad, pero trata de hacer esa distinción, que, por ejemplo, que en comparación con Trujillo, hubo hechos de sangre que pueden decirse que fueron hechos de estados, pero que la peor parte de Trujillo transcurre en los crímenes que se cometen por razones de tipo personales, que en el caso del Balaguer que habla en tu obra,
no hubo ningún hecho atribuido a razones personales. Sí, ciertamente. Yo pienso que es una cosa muy curiosa porque a veces tengo amigos aquí en Europa, en Barcelona, que le he dicho, mira, yo he consultado 400 fuentes y esto es lo que yo pienso. No es lo que yo pienso, lo que he encontrado y basta que él diga, eso no es así. O sea, realmente en nuestro país, no solo en nuestro país, es muy normal en el ser humano confundir las opiniones con los hechos. Entonces, Balaguer tiene una obra fundamental que se llama Pedestales. Es una obra que recoge los discursos que él dio al momento de inaugurar estatuas como la de San Martín, como la de Bolívar, como la de Martín, como la de Benito Juárez, y es prácticamente el credo político de Balaguer. Y yo me asombré porque Balaguer fue extremadamente honesto y coherente entre lo que pensaba y lo que hacía. Entonces, en esa obra, refiriéndose a Benito Juárez, con quien él tenía una gran afinidad, hay una frase que a mí me quedó marcada con fuego, que es, Balaguer pensaba que quien dirige los destinos de la nación, y esto es prácticamente textual, porque me la aprendí de memoria, quien dirige los destinos de la nación debe muchas veces anteponer el bien común a los imperativos de la compasión y a las debilidades del corazón humano. Yo creo que ahí está dicho todo. Luego hay otra parte en su memoria donde él dice que Trujillo mató demasiado. Se puede inferir que hay que matar, pero no tanto. Y finalmente, en una entrevista que él dio estando en la oposición a principios de los años 80, yo me encuentro con una honestidad, con una franqueza insospechada, que cuando un periodista le pregunta si el crimen político es evitable, Balaguer responde simplemente hasta cierto punto. Entonces Balaguer no realmente, al menos era coherente con lo que pensaba. Otra cosa es, naturalmente, yo como autor o como persona, como ser humano, no refrendo ningún tipo de crimen, ni de izquierda, porque lo subo, ni de derecha tampoco. Entonces realmente ese Balaguer que habla, yo me he fundamentado en su propio pensamiento. Benito Juárez decía que por cada revolucionario que entiende la política como desorden y como insubordinación, si no se mata, mueren muchos inocentes. Y Balaguer se acoge a ese pensamiento. Simón Bolívar dice que cuando todo va bien, el gobernante debe, digamos, por decir un término afectuoso o popular, el gobernante debe añoñar al pueblo. Pero cuando la situación es mala, cuando la situación es difícil, un gobernante no debe hacer caso ni a leyes ni a constituciones. Entonces, fíjense ustedes que varios siglos antes que Balaguer dijera que la constitución es un pedazo de papel, nada menos que el libertador, el gran libertador de 5 países de América Latina, dice que en momentos específicos un gobernante no puede hacer caso ni de leyes ni de constituciones. Entonces el tema es complejo y da mucho que hablar. Están los idealistas de un lado y están los pragmáticos como Balaguer, que pensaba como Talleyrand, que en política no hay convicciones, sino circunstancias. O sea que todo lo que Balaguer dice en mi obra, yo no me lo he inventado. Está bien documentado, pero es preciso insistir que se trata de una novela. Sí, yo conversé con Joaquín Ricardo y sí, él habló muy bien de su obra. O sea, encontró que tenía muy buenos argumentos. Joaquín Ricardo, sobrino de Balaguer. Pero hay algo que yo quiero preguntarle, don Pablo, y es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí unos personajes, Balaguer, pero tenemos a Trujillo. Vargas Llosa hizo también La fiesta del chivo, pero fue novelada, que no es lo que usted está haciendo. Usted no hace novela, usted va a la realidad. Pero fue novelada, donde dijo muchas mentiras en La fiesta del chivo.
Dicen que Fonbernal lo ayudó mucho de que hacer aquella obra, pero yo lo que quiero preguntarle, por ejemplo, él habla del señor, del militar Guaroa, don Guaroa Estrella, que es padre de Eduardo Estrella, dicho sea de paso. Guaro Estrella. Don Guaro Estrella. Sí. Guarionex Estrella. Sí. Guarionex Estrella. Y habla mentiras del señor Guarionex Estrella, que a mí me consta, porque lo conocí desde que era una niña. Entonces, y Vargas Llosa se regodea en decir mentiras. Eso a mí me causa mucho malestar. Eso es una licencia que se le permite también a los escritores decir mentiras porque es novelado. Bueno, mire, en la novela cabe todo, como dice Pío Baroja. Voy a hablar un poquito de Vargas Llosa, porque yo tengo ciertos datos. Yo he notado, no sé con quién habló el señor Vargas Llosa, sí sé, por ejemplo, porque los incluyó en su novela, que Manuel Vázquez Montalbán habló con ciertas personas, se basó en grandes o en profundos o numerosos testimonios de opositores a Balaguer, es verdad, de izquierda, sin duda usted sabe de quién yo estoy hablando. Sí, señor, yo sé de que usted está hablando. Digamos que Vázquez Montalbán da una visión bastante sesgada de lo que fue Balaguer, por ejemplo. Sí. En el caso de Vargas Llosa, no lo sé, Vargas Llosa es bastante, yo diría que irrespetuoso e incluso ingenuo, porque mucha gente estaba obsesionada con el tamaño de Balaguer, la estatura, con la forma de sus gestos, con la forma de hablar, y todo el mundo vio en Balaguer un ser una persona frágil, temerosa, y era todo lo contrario. En el caso de Vargas Llosa, yo no sé realmente, pero no cabría dudar que lo que él puso en su novela, que tiene absoluto derecho a hacerlo, por eso Balaguer dice, cuando se le preguntó que eso era ficción, lo que hay que, a mi juicio, ver es cuál fue la intención que él tuvo para eso. Yo personalmente, repito, es una novela, pero trato en la medida de lo posible de mantenerme lo más cercano a los hechos y lo más imparcial, pero es una opción mía muy personal. Vargas Llosa tiene todo el derecho del mundo, o tenía, de poner lo que él quisiera en la novela, porque por eso es una novela, y quien lee una novela tiene que saber que es una novela y tiene que diferenciarlo de un manual de historia, tiene que diferenciarlo de un ensayo. Lo que sí es interesante, y esa anécdota la pongo en mi libro, y esa anécdota me la contó a mí don Bernardo Vega, a quien se la contó él mismo Vargas Llosa. Vargas Llosa visitó a Balaguer, al doctor Balaguer, y el doctor Balaguer hablaron de literatura y muchas cosas. El doctor Balaguer no mencionó ni de lejos la novela, y Vargas Llosa le comentó su extrañeza a don Bernardo Vega, y como dice un libro, se me va el nombre del señor Martínez, el hijo de Bebecito, ¿no? Martínez Villanueva, ¿no? Martínez. Sí. Roberto, sí. Sí. Él dice en su libro, y él conoció muy bien a Balaguer, un libro que yo leí naturalmente, que Balaguer hablaba de lo que él quería, con quien él quería y cuando él quería. Con lo cual y esto es, por ejemplo, una hipótesis mía, que no es historia, sino una opinión, entiendo que de esa manera Balaguer le daba cero importancia a Vargas Llosa, no hablándole de su novela, como si su novela no fuera merecedora de su atención y de su opinión. Don Pablo. Primero, ahora que estoy leyendo su obra, voy por un poco menos de 100 páginas, pero me llama la atención el clic que tiene en la obra, porque mantiene al lector pues
leyendo, ¿no? Y queriendo leer más. Es interesante los puntos de vista que usted trata para un personaje tan interesante como Joaquín Balaguer. Le pregunto, ¿no le ha llamado nadie, no se le ha acercado a nadie, porque esto tiene características de poder ser utilizado en una serie tipo Netflix? O llevarlo a la pantalla. Todavía no. Estoy abierto a... Sí, para Morir en Bruselas hay algunos proyectos que están muy todavía, casi no debería ni mencionarlo, están muy verdes todavía, pero para Morir en Bruselas sí, para Yo Balaguer todavía no. Ok. Don Pablo, recordamos a la audiencia que estamos conversando con Pablo Gómez Borbón, autor del libro Yo Balaguer. Luego de todos esos análisis, consultas, biografías, de estudiar la vida de este personaje de la política dominicana, ¿qué podemos concluir? ¿Qué concluyó Pablo Gómez Borbón de el doctor Balaguer? ¿Cómo resumir desde la óptica, luego de la investigación, al doctor Joaquín Balaguer? Al hombre, al político, al intelectual. Mire, yo, como le digo, cuando empecé a estudiar para este libro, me olvidé de todo tipo de prejuicio, de pensamiento anterior. Yo creo que el doctor, el licenciado Ricardo, yo le escuché decir, y es cierto, sí, que él conoce a mi familia, sí, que yo no vengo en lo absoluto no tengo un background familiar balaguerista, todo lo contrario. Pero yo creo que cuando uno escribe sobre alguien, tiene que borrar la pizarra y empezar de cero. Como hombre, bueno, una figura enigmática, una figura muy sensible, una figura o sea, un hombre muy valiente, un hombre muy astuto, pero un hombre también muy sensible, y un hombre muy sensible que siempre trató de mantener esa sensibilidad al margen del público. Muchas veces no lo logró. Balaguer llora en 3 ocasiones en mi libro. Balaguer tiene en Nueva York pasando una situación terrible cuando está en exilio, viviendo en un hotelito de mala muerte, donde pagaba $35 a la semana y donde andaba vestido con sacos, trajes que le regalaban y que le quedaban muy grandes. Balaguer tiene una crisis y se desploma, y durante 3 días no sale de su cuarto y no se afeita. Un hombre que siempre fue tan formal y tan cuidadoso de su imagen. O sea que el doctor Balaguer fue un hombre con virtudes, defectos, con glorias, con miseria, un hombre como todos nosotros. Yo diría que un hombre extraordinario, pero un hombre al fin y al cabo. Y yo realmente, cuando tanto en mis 2 libros he tratado siempre, Eury no está presente, pero él estaría de acuerdo conmigo cuando yo digo que solamente Dios es digno de alabanza y de idolatría. Yo asumo a las figuras históricas como hombres, mujeres, y cuando enfoco sus debilidades, sus sombras, como decía Juan 23, el rol de las sombras es poner en evidencia las luces. En cuanto al Balaguer político, se puede estar de acuerdo o no. Él hizo lo que él entendía que era lo mejor para el país, incluyendo las decisiones que tomó o las cosas que permitió en su gobierno. Él entendió que eso era basado en ese gran conocimiento que él tenía de la historia. Yo creo que él tomó las decisiones que él entendió necesarias para el bienestar del país. Cada quien tiene el derecho de disentir o de estar de acuerdo con él, no conmigo, porque el libro no se llama Yo Pablo Gómez Borbón, se llama Yo Balaguer. Entonces, lo que sí puedo decir es que muchas personas, porque como digo, Balaguer, como decía Talleyrand él mismo, gozaba del beneficio de las exageraciones. La mitad de la gente creía que Balaguer era un diablo, la otra mitad creía que Balaguer era un ángel,
y en definitiva Balaguer no fue más que un hombre. Entonces muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, Pablo, tu libro me ha hecho cambiar la visión que yo tenía de Balaguer. Entonces, bueno, es lo que yo puedo decir de Balaguer. Un hombre, yo diría que extraordinario, con su capacidad intelectual, un hombre también con sus defectos, con sus debilidades, con su sensibilidad ante la opinión ajena, con su miedo a ser, óigame bien, Balaguer no tenía miedo, digamos que fue a la Romana y se sabía que iban a atentar contra su vida. Sin embargo, Balaguer tenía terror a lo que era la desconsideración. Cuando se da la crisis de 1994 y que Balaguer le pide, no recuerdo a quién, discúlpeme, hay demasiados datos, dice, yo lo único que quiero es que no se me desconsidere. Y Balaguer era muy sensible. Ahí está el episodio del vaso de agua, ahí está el episodio del boche, como decimos nosotros, que le dio el profesor Sergio Hernández, del cual él esperó 60 años para vengarse. Entonces, para mí, eso fue lo que yo encontré como respuestas a mis preguntas. ¿Quién fue Joaquín Balaguer? Las dos tumbas parisinas de Trujillo. ¿Podría compartir brevemente con la audiencia del Sol de la Mañana ese descubrimiento que hizo de manera fortuita entre la tumba de San Cristóbal, la primera donde estuvieron por primera vez los restos de Trujillo, y por último la cuarta tumba en las afueras de Madrid? Esos dos lugares en París. ¿Puede hablar de eso brevemente? Sí, cómo no. Mire, María Elena, yo debo puntualizar, porque a veces hay ciertas sensibilidades. Yo soy un novelista, soy un dominicano que es amante de su historia. No me tomo en modo alguno por historiador, pero cuando descubro cosas así, de forma fortuita, como dices, y como digo en mi artículo de hoy en El Caribe, lo comparto para beneficio de todos los dominicanos, historiadores o no historiadores. Cuando Ramsey se lleva el cadáver de su papá, su padre, llega a París y se conoce el gran mausoleo que le hizo María Martínez, muy cercano a la tumba de Marcel Proust, gran gloria de la literatura universal, pero se asumió que esa tumba recibió el cadáver, los restos de Trujillo inmediatamente. Naturalmente esto no fue así porque esa tumba había que hacerla, esa tumba había que obtener los permisos, la viuda tenía que obtener la concesión del cementerio. Entonces, si mi memoria no me falla, Trujillo estuvo enterrado en una tumba cualquiera, una tumba común y corriente, entre diciembre de 1961, cuando llegó a París, y abril de 1963, cuando ya la otra tumba que es conocida estaba lista, se traslada los restos a esa tumba, y luego de la muerte de Ramsés en diciembre del 69, imagino que la viuda decidió que era conveniente que ambos reposaran juntos. Entonces en 1970, creo que en noviembre, el cadáver de Trujillo es llevado al cementerio de Domingo Rubio, cerca del Pardo, afuera de Madrid, y entonces ahí reposa. Es decir, que las tres tumbas, de las cuatro tumbas, hay tres que eran conocidas, menos esa tumba provisional, que fue la primera tumba en el cementerio de Père Lachaise en París. Pablo, otros personajes dominicanos novelables, otros presidentes dominicanos novelables, ¿te acaricia alguna idea? Estamos hablando, por ejemplo, de don Horacio, de Moncáceres, o todavía Lili, que es una persona, es un personaje bastante interesante. A mí mira, yo no he decidido nada, Julio, todavía. Estoy, digamos, una pequeña pausa luego de 4 años de trabajo, de escritura. A mí me gusta mucho Lilis, que como tú sabes, como ustedes saben, era primo segundo de Balaguer. Balaguer dice de Lilis que fue un gran político, pero un mal administrador. Usted sabe, los préstamos que tomó Lilis desemboscaron finalmente en la primera ocupación norteamericana. Sin embargo, Lilis era una persona eminentemente inteligente, muy cultivado, que hablaba inglés y francés de forma impecable. Era muy valiente también. Hay que recordar cómo él fue a Moca solo, pero yo estoy pensando, porque no quiero
digamos, que se me encasille en un género. Me gustaría escribir quizás, estoy considerando quizás una obra histórica con las anteriores, estoy considerando una obra de autoficción, donde yo pueda tener más libertad, que yo no tenga que hacer una investigación de 4 años. Quizás estoy pensando en hacer algún libro de ensayo. Se me ha propuesto ya una obra no ficcionada sobre el pensamiento del doctor Balaguer. O sea que se barajan varias posibilidades, pero yo todavía no he decidido nada, porque yo creo que si un tema no obsesiona, el libro no sale bueno. Como dijo alguien, lo que se escribe sin interés, ¿cómo dice? Lo que se escribe sin esfuerzo se lee sin interés. Y a mí no me gusta escribir sobre algo que primero no me obsesione. O sea que vamos a ver, yo todavía no he decidido qué. ¿Por qué usted se fue para España? En Bruselas. ¿Por qué? Pablo, doña Consuelo quiere saber cómo tú fuiste a dar por Bruselas. Exacto. Porque nosotros lo necesitamos aquí. Bélgica bonito, doña. No, hombre, pero Bélgica es lo más desabrido que hay. Se le acaba cogiendo el gusto. Eso pensé yo la primera vez que vine paseo aquí. Y sin embargo tiene su encanto. Hay que sabérselo buscar. Yo digo que Bruselas es lo más parecido a Santiago que yo conocí en Europa. Sí. Bájele algo, don Pablo. Bájele un poco mucho. La plaza de Bruselas es preciosa, la plaza famosa de Bruselas. Dice Víctor Hugo que es el teatro más hermoso del mundo. Yo naturalmente estoy a la orden de todos ustedes. Ay, qué lindo. Estoy abierto a todos los dominicanos, a todos ustedes. Aquí estuvo Eury hace un par de años, creo. Hice el famoso tour que ya yo me sé de memoria, de llevarlo a los sitios importantes en la tragedia del Moreno y de Miriam. Ese es un itinerario que he hecho con Eury, que he hecho con Tony Raful, que he hecho con la familia misma de Miriam Pinedo, que vino hace un par de años. Ay, sí. Y por tanto, ustedes están invitados a Bruselas. Quizás no sea muy bonito, ciertamente, pero hay 600 tipos de cerveza muy buenas. La mejor cerveza y el mejor chocolate. Pablo, la gente quiere saber dónde comprar el libro, si lo tienes en Amazon, en alguna librería importante. Está en Amazon y está en el centro Cuesta el Libro, en Santiago. Aquí no, en la capital. Aquí también. Claro, yo lo compré. Una cosa más, no sé, imagino que se me está acabando el tiempo. No, adelante. En la segunda página de mi libro está, porque un tema más sobre mi filosofía como escritor. Yo no creo que el escritor tenga el derecho de estar en una torre de marfil. En esa página está mi WhatsApp, está mi email, y ahí se puede escribirme para felicitarme, ahí se puede escribirme para darme candela, y también se puede escribir para pedir los libros, ¿por qué no? Ajá, qué lindo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo Gómez Borbón, bravo, autor de Yo Balaguer. De esa interesantísima entrevista con don Pablo Gómez Borbón. Yo creo que, doña Consuelo, ahí cabe un corito ahora. ¡Vuelve! No. Balaguer. No. Pablo, gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Cambio fuera.